El próximo domingo, Dios mediante, terminar entonces con el capítulo 4 del libro de Filipenses. Vamos a leer en Filipenses 4 y vamos a leer los versículos del 10 al 14, sabiendo que los versículos del 10 al 20 podemos verlo como una sola sección, como un solo párrafo, si podemos decirlo así, pero vamos a concentrarnos en esta mañana en los primeros 5 versículos ahí, sabiendo que vamos a enfocarnos en el versículo 13 y 14 en esta mañana. Dice Filipenses 4:10: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Recuerde que titulamos el mensaje de la semana pasada y este mensaje como parte 2, el secreto del contentamiento. Para nosotros repasar un poco en esta mañana, nosotros habíamos comenzado que el contentamiento es una virtud que es muy buscada y apreciada por muchos. Pero nosotros dijimos también que el contentamiento verdadero, el contentamiento bíblico, está conectado a 3 principios que nosotros debemos recordar. Número 1, dijimos que el contentamiento bíblico está conectado a nuestra relación con Cristo, con Dios. Él es nuestro gozo. De Él nosotros dependemos. Número 2, nosotros también dijimos que el contentamiento está conectado a nosotros entender verdaderamente que Dios está en control, ¿verdad? Que Dios es soberano. A nosotros descansar en la providencia y la soberanía y el control de Dios. Y número 3, nosotros dijimos también que el contentamiento está conectado a una vida que vive una vida en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Aún más, nosotros comentamos acerca de este puritano llamado Jeremiah que dijo: el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. Nosotros también recordamos que el apóstol Pablo, como escritor, autor de esta carta, nosotros recordamos las vicisitudes y las dificultades y las pruebas y las tribulaciones que el apóstol Pablo sufrió. Aún más, nosotros dijimos que aprendemos del apóstol Pablo, una persona que aprendió a vivir bajo la soberana voluntad de Dios. Dijimos también que nosotros aprendemos del apóstol Pablo, una persona que escribe esta carta en su vida en donde lo que más le traía gozo a él le fue quitado. Piensen en eso un momento. Lo que más le traía gozo al apóstol Pablo, que era el visitar a las iglesias que por la gracia de Dios él pudo fundar y visitar a los hermanos y predicar a los hermanos, le fue quitado a él porque el apóstol Pablo escribe esta carta ¿desde dónde? Bueno, desde la prisión, donde él no tiene acceso prácticamente a salir y ir y gozar de lo que él disfruta de visitar a la iglesia, porque está ahí atado a un soldado romano. Pero Pablo aún así dice: yo he aprendido por las diferentes circunstancias de la vida, incluyendo esta,
he aprendido a estar contento en el Señor. Porque yo sé que donde el Señor me tiene ahora mismo en esta cárcel es precisamente y exactamente el lugar que Dios quiere que yo esté. Y por eso voy a confiar en Dios. Y la confianza en Dios me va a traer a mí contentamiento mientras yo obedezco su palabra. Y hablamos de 3 puntos la semana pasada. El primer punto que nosotros compartimos en el versículo 10, que habla en que Pablo reconoce la ayuda fiel que él recibió de los hermanos allá en Filipos. Donde nosotros dijimos, escuche bien, que la felicidad, el contentamiento de Pablo no dependía de la ofrenda que él podía recibir, sino de Dios. Pero él reconoce que esa ofrenda, pues es una bendición de Dios, es una ayuda para él. Aún más, terminamos hablando de que Pablo también reconoce la necesidad de aprender a vivir contento en cualquier circunstancia. Versículo 11, mire lo que dice. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea buena o sea mala. No llego al punto de la desesperación porque yo puedo confiar en Dios. Y dice ahí, versículo 12, yo aprendí, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo. Dice, estoy enseñado para estar saciado, para tener hambre, para tener abundancia, como para tener necesidad. Pablo dice, yo aprendí el secreto de vivir en todos los niveles. Cuando estemos en el borde del hoyo de la desesperación, dice Pablo, lo único que te va a sostener en tu fe es Cristo. Muy interesante que Pablo, escuche, Pablo no se atribuye a él mismo ningún crédito. Pablo no dice, wow, mira, yo, ¿verdad? Como soy Pablo, un apóstol, ¿verdad? Un líder conocido entre las iglesias. Yo aprendí, por mi propia fuerza, por mí mismo. Yo sé cómo hacer las cosas. No, eso no es lo que Pablo dice. Porque hay un tercer punto. Donde entonces ahora vemos que Pablo entonces reconoce que Cristo es el secreto de la fortaleza en su vida. No solamente él reconoce la ayuda fiel de los hermanos allá en Filipos. No solamente él reconoce que él aprendió por la gracia de Dios a vivir contento en cualquier situación. Pero Pablo ahora nos da el secreto en el versículo 13 cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo reconoce que Cristo es el único secreto de la fortaleza que hay en su vida. Mis hermanos, este versículo es un versículo muy importante en la Biblia. Pero honestamente, es un versículo que muchos lo toman fuera de su contexto bíblico. Porque hay muchos que pueden decir, mira, yo tengo un examen y no voy a estudiar. ¿Por qué? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no voy a estudiar porque a la hora del examen el Señor, como Él me fortalece, me va a recordar todo lo que yo no estudié. Todos pueden decir, mira, no te preocupes, no calcules nada, no organices nada. Mira, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. A la hora que tú necesites, Cristo te va a fortalecer. Muchos dicen, mira, pero no te apures por eso. Mira, no te prepares, que ora el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, no te prepares para el aniversario. ¿Qué va? No planees nada. Porque, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mis hermanos, nosotros no podemos tomar un versículo de la Biblia y aplicarlo nosotros mismos como nosotros queremos. Está en la Biblia por una razón. Pero no solamente está en la Biblia por una razón, sino que está precisamente en el contexto donde fue puesto por el Espíritu Santo
por una razón. Y sí, podemos nosotros hacer aplicaciones y dar aplicaciones a los versículos de la Biblia, pero nosotros debemos aplicar los versículos, número uno, interpretar el versículo de acuerdo al contexto bíblico donde está. Por eso cuando usted lee un versículo, usted tiene que leer lo que está antes y lo que está después. Usted no puede sacar una conclusión simplemente, sí, mira, esto es lo que dice el versículo. Oye, el versículo que dice, después que Judas traicionó a Cristo, ¿qué hizo Judas? Que Judas fue y se ahorcó. Bueno, eso es lo que vamos a hacer todo. Entonces, no. El contexto bíblico en donde se está desenvolviendo este versículo y cómo nosotros podemos entonces interpretarlo y también aplicarlo a nuestras vidas. Y Pablo está diciendo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de que él aprendió que cuando él estaba en necesidades difíciles, precarias en su vida, él entendió que el único que podía sostenerlo era ¿quién? Cristo. Y en un momento difícil en su vida, Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa situación. En situaciones donde yo no sabía qué hacer. Aún más, cuando yo estaba en situaciones buenas, de abundancia, todo es Cristo. Por eso Pablo aquí nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, lo bueno, lo malo, todo, lo mucho, lo poco, lo que me trae gozo, lo que muchas veces no me trae gozo. Las dificultades de la vida, dice, todo eso está envuelto en el secreto que es Cristo. Donde Pablo dice que mi gozo está cimentado y fundado en la garantía y en la esperanza viva y eterna que es Cristo. Todo. Por eso, en el versículo 12, Pablo dice, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, con mucho, con poco. Pablo lo incluye todo aquí en ese contexto y dice, en todas esas áreas de mi vida que yo he sufrido, que nosotros vimos la semana pasada en el libro de Hechos, en Primera de Corintios, cuando Pablo viajaba y era maltratado y era acusado y era dejado casi por muerto, donde Pablo sufrió hambre, angustia y dolor y persecución. Pablo dice, en todas esas esferas de mi vida, en todas esas áreas, yo aprendí a vivir contento. ¿Por qué? Porque mi gozo y mi contentamiento no dependía en las circunstancias de la vida, sino en que yo puedo vivir, yo puedo sufrir, yo puedo seguir adelante aún en esas dificultades. ¿Por qué? Porque Cristo es que me fortalece. Ese es el punto de este texto. Pablo dice aún más. Dice, todo lo puedo. Esa palabra puedo ahí significa ser capaz, tener el poder, tener la capacidad. En otras palabras, es que existe una capacidad y una fuerza y un poder que no está, que está fuera de nosotros. Vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero es una fuerza que viene de alguien y es Dios. Y Pablo aquí nos da el secreto de su contentamiento. Pablo aquí nos da el secreto de quién él aprendió en su vida. Vaya conmigo a Romanos 8. Quiero llevarlo a algunos pasajes. Vamos a comenzar en Romanos 8 en esta mañana. Mire Romanos 8. Vaya conmigo al versículo 28, un pasaje, un texto que muchos de nosotros estamos familiarizados. Mire Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas. Recuerde, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Pablo no deja nada fuera. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi hermano, el propósito de Dios escogerte a ti como su hijo, como su hija, está en el versículo 29, para que nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Y Dios va a utilizar situaciones en nuestras vidas. Ese Dios que te salvó va a utilizar situaciones en tu vida, no para que nosotros nos quejemos y nos preguntemos, wow, no, es para que nosotros seamos que más y más parecidos a ¿quién? A Cristo. Sea difícil o no sea difícil. Versículo 30. Dice a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que nos hace legalmente justificados en Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese versículo hace una referencia al Salmo 44, 22. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Pablo escribe esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, mira, por si se me queda alguna cosa, dice, ni ninguna otra cosa creada en este mundo puede separar del amor de Dios a quien o aquel a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y lo predestinó para ser llamado hijos de Él. A ese es el que puede decir, todo lo puedo en Cristo. Vaya conmigo a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Mira el versículo 1, cómo comienza. El texto donde nosotros leemos de ese aguijón en la carne que tuvo el apóstol Pablo. Siga conmigo ahí en 2 de Corintios, capítulo 12. Mira el versículo 1, cómo comienza. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo hablando de esa visión que él tuvo, donde él vio a Cristo, y por eso lo hace a Pablo un apóstol, aún más, dice Pablo, el último apóstol. Dice como un abortivo en otro texto. Pero el versículo 3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Versículo 5, mira cómo dice Pablo aquí. Dice, de tal hombre me gloriaré. Pero dice, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? Dice, en mis debilidades. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad,
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que escuche este versículo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aún más, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado ¿a quién? Al Señor, que me lo quite, que lo quite de mí. Respuesta del Señor, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, escuche esto, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, aquí está la clave, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Pero ¿cómo así, Pablo? Que en tus debilidades tú puedes decir que tú eres fuerte. ¿Cómo tú puedes explicar eso? Todo lo puedo en Cristo. Escuche esto. Escuche lo que dijo John Piper acerca de este texto que leímos en 2 de Corintios. Algo fascinante, dice John Piper. Este es el propósito universal de Dios para todos los sufrimientos del cristiano. Dice, más contentamiento en Dios y menos confianza en nuestro yo y en el mundo. Dice, nunca he escuchado a alguno decir, las lecciones más profundas de la vida han venido a través de tiempos fáciles y de confort. Dice él, pero sí he escuchado a santos fuertes de Dios decir, cada avance significativo que he hecho en las profundidades del amor de Dios y el crecimiento profundo han venido a través del sufrimiento, de las dificultades de la vida. Por eso dijo Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es más, aún más, si usted regresa conmigo al texto en Filipenses 4:13, es muy interesante porque el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Piensen en eso en un momento. ¿Por qué Pablo no dijo, todo lo puedo en el Espíritu Santo que me fortalece? ¿Ha pensado en eso? ¿O por qué no el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Dios, el Padre que me fortalece? Pero ¿por qué Pablo escribió precisamente, dirigido por el Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo? Piensen en algunas cosas. ¿Quién se encarnó? Cristo. ¿Quién tomó forma de hombre? Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios de Moisés? Que en todas las dificultades y en todas las pruebas que él vivió con el pueblo de Israel, dice un texto en la Biblia, que Moisés se mantuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Qué dice la palabra de Dios de Job en el Antiguo Testamento? Un hombre que sufrió y pasó por calamidades extremas. Un versículo que dice, aún en mi sufrimiento, dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Yo sé. No era algo yo creo. No era algo yo espero. Job, en el Antiguo Testamento, llegó a conocer que él sabía que un día él se iba a levantar con su Redentor.
Los profetas anunciaron a Cristo. Los profetas testificaron de Cristo. Cuando Cristo vino, ¿dónde nació Cristo? ¿En un hotel de 5 estrellas? Sí, exactamente. En un mesón lleno de animales, no limpio, no cómodo, lleno de olores no agradables. Este Cristo que se hizo carne y hueso, este Cristo que fue tentado en todo pero sin pecado, este Cristo que fue atacado por sus enemigos, burlado, donde aún más dice que no tenía lugar donde poner su cabeza, donde descansar. Este Cristo que fue traicionado, aún por aquellos a quien Él sanó y ayudó. Este Cristo que se sometió a la voluntad de su Padre, que fue maltratado en todo, que fue burlado por los soldados romanos en su misma cara, donde aún ellos dijeron, a muchos salvó, y aún así no se puede salvar a sí mismo. Que sufrió en gran manera. Nuestro sustituto en la cruz. El que cargó con nuestros pecados, con la ira de Dios. Y Pablo dice aquí, todo lo puedo en Cristo. ¿De quién aprendió Pablo? De Cristo. De todos sus sufrimientos, de todo lo que Él sufrió por nosotros. Y Pablo dice, estas cosas que yo estoy pasando prácticamente no son nada en comparación a lo que Cristo hizo por mí. Y por la razón de los sufrimientos de Cristo, es que Cristo entiende nuestras necesidades. Y por eso Pablo dice que nosotros podemos ir a Cristo porque Él conoce nuestras necesidades. Por eso es, todo lo puedo en Cristo, en ese que se humanó, que se hizo hombre. Por eso no podemos olvidarnos de Filipenses 2. Aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Por eso Pablo puede decir, lo puedo en Cristo, todo. ¿Y qué hace Cristo en nosotros? El texto lo dice ahí. Nos fortalece. Nos da la fuerza. En otras palabras, nos da la capacidad, la ayuda, el poder para nosotros poder seguir viviendo, agradándole a Dios en todo, contento en cualquier situación donde nosotros nos encontremos hoy en día. Aprender a vivir contento, tranquilo en cualquier situación. Específicamente, Pablo habla aquí de la situación material, económica, financiera, pero podemos aplicar esto también a cualquier circunstancia de la vida. Cristo conoce mi situación y nosotros como hijos e hijas de Él, Cristo nos va a dar la fuerza necesaria, escuche bien, para estar en cualquier situación, para atravesar cualquier situación y para salir victorioso de cualquier situación. Mis hermanos, el secreto no son los filósofos o los psicólogos o el mundo. El secreto es Cristo y punto. ¿Quién resucitó y fue exaltado? Cristo. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. ¿Quién está preparando moradas para los suyos? Cristo. ¿Quién va a venir a buscar a los suyos y a juzgar a este mundo? Cristo. Pablo concluye y dice, ¿quién es el que nos fortalece? Cristo. Cristo. Dice Efesios capítulo 3. Dice Efesios 3, comenzando en el versículo 14, dice,
Por esta causa, hermoso pasaje. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas, Pablo habla, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe. Dice, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro ayudador. Mis hermanos, debemos confiar plenamente y completamente en nuestro Salvador Jesucristo. Y no estoy diciendo que momentos de dificultades y de pruebas y de escasez son difíciles. No estoy diciendo eso. Y que nosotros en un momento estemos angustiados y tristes. Eso es parte de lo que nosotros somos, de nuestras emociones. Somos frágiles, somos humanos. Pero debemos recordar los versículos del apóstol Pablo en Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos. Donde el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Donde nosotros, mis hermanos, debemos clamar como Efesios dice en el capítulo 5, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque es Cristo, a través de su Espíritu, que nos ayuda. Recuerde que nosotros al principio del mensaje dijimos que el contentamiento verdadero está conectado a nuestra relación con Cristo, a entender la soberanía y control de Dios, y a nosotros ser obedientes a la palabra de Dios. Escuche lo que dijo el doctor Lloyd Jones acerca del contentamiento. Dice él, sugiero que existe una analogía del poder en la vida del cristiano. Escuche bien. La salud es el resultado de un estilo de vida saludable. La salud no puede lograrse de manera directa o inmediata por sí misma. En un sentido, me he dispuesto a afirmar que un hombre no debería pensar en su salud como tal. La salud, dice él, es el resultado de una vida sana. Pero dice él, y digo lo mismo acerca de esta cuestión del poder en la vida del creyente. Dice, permítame usar otra ilustración. Tomemos el asunto de la predicación. Dice, ningún tema es más polémico que el poder en la predicación. Oh, si mi predicación lo tuviera, dice él, dice el predicador, se arrodilla y pide poder. Creo que eso puede ser bastante incorrecto. Lo es, claro. Dice, sí es lo único que hace el predicador. La forma de tener poder es preparar su mensaje con sumo cuidado. Que estudie la palabra de Dios, que medite en ella, que la analice, que la organice, que ponga un mejor esfuerzo en prepararse para predicar. Dice él, es más probable que Dios bendiga ese mensaje, el enfoque indirecto más que el directo. Dice, ocurre exactamente, escuche bien, lo mismo en este asunto del poder y en la capacidad para llevar una vida cristiana.
Además de nuestra oración, para tener poder y capacidad, debemos obedecer ciertas normas y leyes fundamentales. Puedo entonces resumir la enseñanza de la siguiente forma. Dice, el secreto del poder se encuentra en descubrir y aprender del Nuevo Testamento lo que podemos hacer en Cristo. Dice, debo ir a Cristo, debo pasar mi tiempo con Él, debo meditar con Él, debo conocerlo. Ese era el anhelo de Pablo. Dice, a fin de conocerle, Filipenses 3, debo mantener mi contacto y mi comunión con Cristo y enfocarme en conocerlo. Y termina él, debo vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Usted se pregunta, pero es que yo no tengo contentamiento en mi vida. Les sugiero, mis hermanos, que puede ser una falta de conocer a Cristo más. Aún más. Puede ser que haya un pecado en su vida, que usted no se haya arrepentido. Y eso no va a traer contentamiento. Aún más. Puede ser que Dios esté enviando pruebas y más pruebas y más pruebas y más dificultades a su vida, tocando la puerta de su corazón, diciéndole, arrepiéntete de ese pecado. Un cristiano no debe, no puede estar contento si está en pecado. Debe estar aún más quebrantado. Porque el verdadero contentamiento que vemos aquí en el texto no solamente está en Cristo, pero que viene precisamente de Cristo, a través del Espíritu Santo. El contentamiento verdadero lo reciben aquellos que tienen una relación personal con Dios, que aprenden a vivir bajo la voluntad soberana de Dios y viven una vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Se encuentra usted aquí? Yo recuerdo hace unas semanas atrás, conocí a un hermano de México en una conferencia. Y este hermano llegó a la conferencia porque alguien le pagó la conferencia y llegó ahí. Una bendición. Y estaba muy agradecido, él contento. Y él comenzó a compartir con un grupo de hermanos donde él tiene que trabajar, levantarse temprano, viajar, regresar a su casa, atender a la iglesia que él está pastoreando, que está creciendo poco a poco, contando las dificultades de la vida del ministerio y todas las pruebas y las situaciones difíciles que él estaba atravesando. Y a la medida que ese hermano compartía con el grupo que estaba ahí, wow, uno se preguntó, wow, las dificultades que yo tengo no son nada comparadas con las dificultades que este hermano está pasando. Él contaba cómo él se iba a casar ahora, este próximo año, en marzo, y lo contento que él estaba de poder celebrar su boda con su prometida. Hace unos días atrás recibimos un texto de él en un grupo que tenemos, donde él pide oración porque la prometida de él, la que va a ser su esposa, se le descubrió un tumor en su cuerpo. Tiene que ser, ¿verdad?, operada y tratada con médicos. Él decía que oraran por él. Y yo pensando en eso, wow, tantas dificultades. Tiene que viajar en México para poder trabajar en una tienda. Las dificultades del ministerio, donde prácticamente, decía él, todo lo que él gana, que es prácticamente nada, todo lo que él gana, lo da para la iglesia, para los hermanos, para hacer de bendición a los hermanos. Aún más, libros que él tiene, lo donó a la iglesia para que los hermanos pudieran
crecer y pudieran entender más y pudieran estudiar y pudieran leer más libros cristianos. Y ahora, 3 meses antes de casarse, esta situación de su prometida. Pero hay algo, mis hermanos, que fue algo que nos habló a todos. Y era que a medida que este hermano compartía sus dificultades con nosotros, de una manera u otra nos puso a llorar a todos. No porque él estaba, ¿verdad?, con sus sufrimientos, claro, eso es triste y bien doloroso, pero el contentamiento que este hombre expresaba y comunicaba contando esas situaciones. Donde él decía, todo lo que yo tengo, lo único que yo tengo es mi relación con Dios. Y eso es lo que me ayuda a mí. Eso es lo que me mantiene a mí firme. Cristo, mi relación con Él que me fortalece. Decía él, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios tiene para mí. Y yo voy a ser fiel donde Dios me ha puesto. Obedeciendo los mandatos de Dios. Por eso dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a ponernos de pie y busquen sus Biblia, Romanos 15, y termino con este texto. Romanos capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 13 de Romanos 15 y terminamos con este texto. Romanos 15, 13 dice, Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos llene a nosotros de todo gozo y paz? ¿Para qué? Míralo ahí, la respuesta. Para que abundéis en esperanza. Dice, ¿por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Es su poder que actúa en nosotros para nosotros hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor, te damos gracias. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, podamos decir como el apóstol Pablo, agradecido, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Señor, que tú nos enseñes, Señor, a estar contento en cualquier situación en que nosotros estemos. Señor, que gozo, que contentamiento, Señor, que una alegría genuina y verdadera brote de nuestros rostros, de nuestros corazones, de nuestras bocas, Señor, de nuestras acciones, para que cuando nos pregunten, wow, ¿cómo tú puedes estar contento? ¿Cómo tú puedes tener gozo en una situación como esta? Que podamos resonar como el apóstol Pablo. El secreto es que en cualquier situación en que estemos, podemos avanzar. Tenemos la capacidad para soportarla, no en nosotros mismos, sino en Cristo, que nos fortalece, que nos da la ayuda, que es nuestro ayudador a través del Espíritu Santo para nosotros poder soportar y atravesar y llegar al otro lado y decir, wow, alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos para vivir vidas que te glorifiquen y te agraden. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.